Queremos dar la bienvenida a usted otra vez. Estamos de regreso con esta serie muy especial, La Filosofía de la Verdadera Educación. Estamos muy contentos de preparar este material porque casi no encontramos en las redes sociales y queremos, portanto, traer un material en español y estudiar un poquito más profundo sobre la verdadera educación. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha dado tanta luz en la Biblia y el Espíritu de Profecía para esta hora. Y estamos acompañados con el pastor José Luis Andrade. Él es oriundo de México y tiene, mis hermanos, una clínica, un sanatorio que está a su encargo y, por tanto, él conoce muy bien el tema de Reforma Pro Salud y Obra Médico-Misionera. Bienvenido otra vez, pastor. Gracias, que Dios pastor. lo bendiga. Gracias. Y me gustaría invitarle otra vez para que pueda empezar con una palabra de oración. Bien, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Permítenos en esta hora, Señor, en este día, poder estudiar tu palabra, entender nuestras responsabilidades para con nuestros hijos, para con nuestra sociedad, para con nuestra iglesia y para contigo, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya de regreso quisiera compartir con usted otra vez la palabra del Señor. Estamos estudiando este material que es la verdadera educación. A la primera clase estudiamos, mis hermanos, que fomos criados a la imagen y semejanza de Dios. Miramos de que el ser humano era perfecto y estaba en una escuela superior porque el Edén era como una miniatura del cielo y si el ser humano pasase por la prueba, sería apenas una prueba, sería incorporado en el continente del cielo y, en otras palabras, seríamos ahora parte de la familia celestial. Qué tristeza, el ser humano pecó, falló en la prueba. Habían apenas 2 estudiantes en la escuela del Edén y los 2 estudiantes reprobaram. Pero el maestro todavía nos da ahora una otra chance, nos va a poner otra vez a la prueba. Y tenemos que entender entonces el plan de salvación o el plan de redención. Queremos regresar con este tema todavía, un tema muy importante. Hoy vamos a dar secuencia a esta primera clase, a esta primera aula, ¿no? Que era el huerto del Edén y que debía ser un modelo para todos los tiempos. Pastor José, pues vamos otra vez regresar al tema, pero me gustaría antes conocerle un poquito a usted. Díganos cómo usted está trabajando, cuáles son sus planes, qué hacen y cómo vino a estar con nosotros hoy. Bien, pues nosotros allá estamos trabajando en la cuestión también, ¿verdad? De poder compartir con los hermanos algunas cuestiones que estaban olvidadas y sobre todo, hacerlo y porque queremos cumplir la profecía de los 144,000, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente bien que dentro del ideal divino, la educación verdadera es parte fundamental y que va orientada hacia la obra médico-misionera. Definitivamente dice la sierva del Señor que la primera responsabilidad del ser humano es saber cómo trabaja el organismo. Si ustedes se dan cuenta en el Edén, sabemos bien que la corona de la creación de Dios fue precisamente el cuerpo humano. Entonces, pues estamos nosotros trabajando allá por los altos de Chiapas, estamos con hermanos, atendemos a las personas, ¿verdad?, que acuden a nosotros y también salimos pues a apoyar a los hermanos en la cuestión de que tal vez ellos no puedan o no entiendan el aspecto de las profecías. Entonces venimos acá porque pues el pastor Gambetta en una ocasión llegó a predicar por allá por Chiapas, entonces lo conocimos y ya nos invitó a estar aquí apoyando al ministerio del Evangelio Eterno, pastor. Bienvenido, pastor José. Estaba mencionando a la clase pasada, hermanos, de que hay mucho poco material, pero el pastor José, si tiene algo sobre en internet, lo encontré en YouTube, sobre la verdadera educación. Tenemos en el instituto los estudiantes donde damos esta clase sobre vida en el campo y también la verdadera educación. Ahí es donde nosotros estamos
estudiando un poquito más ese tema y me gustaría compartir con usted hoy una cita del Espíritu de Profecía. Está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, al tomo 1, a la página 53, dice así: ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Uau, que tremenda cita, dice ahora. ¿Por qué ahora? Estamos en momentos solenes, estamos delante de la mayor crisis de todos los tiempos. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Por qué, mis hermanos, en aquel tiempo? Porque es tiempo de crisis como nunca ha habido en ningún tiempo anterior. El libro de Mateo capítulo 24, versículo 21, dice claramente lo mismo: un tiempo de gran tribulación como nunca ha habido antes. Por tanto, ahora es un tiempo solene que debemos entender que la verdadera educación es donde el Señor nos quiere poner a una clase especial o la escuela superior para que podamos ser preparados para la venida de Jesús. Bueno, así que vamos a regresar a la clase del Edén. Pastor José, nosotros miramos que el Señor no colocó el hombre en un edificio, en la ciudad. ¿Cuál sería la idea de Dios colocar el hombre en un ambiente natural, vamos a decir así, un ambiente edénico natural? ¿Cuál es la idea y cómo esto se aplica a nosotros en esta hora? Dice una cita del Espíritu de Profecía del libro La Educación, sobre el propósito, ¿verdad? Dice: Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín para que lo guardaran y cultivaran. Aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, ¿sí?, no debían de estar ociosos. Se les había asignado como bendición una ocupación útil que había de fortalecer el cuerpo, ampliar la mente y desarrollar el carácter. Entonces, el propósito era, efectivamente, la manzana pues solita da. Ya Dios había plantado todo. Ya tenían hierba. El Señor había dicho ahí en Génesis: produzca la tierra hierba verde. O sea, ellos lo único que podían hacer era levantarse y cortar, ir a recoger las manzanas y punto. Pero el Señor los puso ahí sobre todo por la cuestión física. Y aquí nosotros necesitamos entender, ¿verdad?, que el cuerpo humano, si se deja de mover, la sierva del Señor dice, si se deja de hacer fuerza, todo el cuerpo va perdiendo esa elasticidad, esa capacidad. Entonces, la agricultura, la sierva del Señor dice en Obrero Médico Misionero, moldea el carácter. ¿Por qué? Porque no es nada fácil. Si tú te pones a sembrar, primero tienes que desarrollar paciencia, porque todo lo queremos ahorita express, hasta la comida. Hoy en día en estas grandes ciudades nadie cocina. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere llegar y que ya esté listo. No, el Señor, mediante la salida de nosotros a la ciudad, espera que no llevemos la ciudad al campo, sino que en el campo entendamos el propósito divino. Cultivar, pero usted me puede decir, bueno, pero hoy en día, ¿qué podemos cultivar si la tierra ya no da? Si le tenemos que echar pesticidas, fertilizantes. La sierva del Señor tiene una cita, ¿verdad?, que en el combate a las plagas sí podemos usarlo, dice la sierva del Señor, pero hoy en día hemos visto que hasta la química, ¿verdad?, todo, si no le siembras una semilla modificada, no sale. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito? ¿Ir a repetir la ciencia del hombre o ir a repetir la ciencia de Dios? Y ahí es donde dice Dios, yo quiero que me adores como creador. En la clase pasada el pastor decía que aún la lluvia no era voluntad, no era un hecho nada más de la casualidad, no. Era una confianza plena en Dios. Y Dios había dicho, si tú me obedeces, yo voy a mandar su lluvia a su tiempo. Y tú me puedes decir, bueno, pero si yo lo obedezco y la demás gente no obedece, va a mandarla. Mira, Dios tiene el control de cada metro cúbico de tierra. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Sí se acuerdan ustedes cuando fue la rebelión
contra Aarón. Los que se opusieron y los que no quedaron conformes, dice que la tierra se los tragó. O sea, Dios tiene control de toda la naturaleza. O sea, Y también, pastor, perdóname interrumpir, cuando Gedeón hizo la prueba, su lana quedó húmeda húmeda. y seca después. Quiere decir, alrededor todo estaba al revés, pero ahí estaba. Y en las 7 plagas de Egipto, si nosotros entendemos en las 7 plagas de Egipto, Gosén había agua limpia, mientras en Egipto había agua con agua. Entonces, ¿qué requiere de nosotros? El propósito de la verdadera escuela es entender que la naturaleza no es Dios, la naturaleza es sierva de Dios. Y por eso nosotros ahora entendemos, porque la pregunta, ¿verdad?, del pastor fue, ¿cuál fue el propósito de llevarlo al Edén? Mira, mi hermano, mira mi hermana. Si tú creas a tus hijos en las ciudades, el niño va a ir creciendo, que todo se lo merece y que todo es fácil de hacer, hasta para caminar. Pero si tú lo llevas en el campo, vas a empezar a ver que él va a desarrollar un carácter de cuidado, un carácter de protección, un carácter de esmero, porque va a preocuparse, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito. Sigue diciendo esta cita: el libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. ¿Qué puedes aprender en un jardín? ¿Qué se puede entender? ¿Qué se puede aprender en un jardín? Yo a veces le he dicho siempre a los alumnos, a ver, siembras un árbol de limón y siembras un árbol de manzana. ¿Cómo es que sacan un sabor tan diferente? ¿De dónde vienen? De la tierra. Y los puedes sembrar a escasos metros, pero una es de un sabor y otra es de otro sabor. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Aquí entra y dice uno, bueno, gracias al Creador. ¿Por qué? Porque acuérdense, toda la naturaleza quedó creada para satisfacer nuestras necesidades. Y por eso la lucha del apetito pervertido. Satanás sabe perfectamente bien que somos seres humanos con gustos, pero esos gustos Dios los había proveído a través de un huerto. Nunca le puso un potrero. Hoy en día nosotros sabemos bien que la causa del calentamiento global es culpa de nuestra dieta. Y tú me puedes decir, bueno, pero ¿por qué? Imagínate que todo California, uno de los estados más poblados de Estados Unidos, todos en California desayunaran frutas. ¿De qué estarían preocupados todos entonces? Que hubieran más agricultores, porque tendríamos que satisfacer a la ciudad de bastantes frutas. Y al haber más agricultores, deberíamos haber sembrado más árboles. Y cuando sembremos árboles, obviamente el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono sería menos. Pero tú te vas acá y puedes pasar horas en el freeway y no encuentras un árbol. Pero ¿cómo ves carros? Carros que se echan un tanque de gasolina que es puro dióxido de carbono. Entonces, si nosotros entendemos el propósito de Dios de decir, salgan de las ciudades, no vamos a llevar la ciudad al campo. Nosotros vamos a vivir en el campo. Vamos a ir a plantar, vamos a ir a trabajar la tierra. Vuelvo a repetir, todo con su método. Tengo una cita del comentario de la hermana White al respecto de Hechos 17:28. Dice que Dios está constantemente en acción en la naturaleza. Dice así la cita: Dios está constantemente en acción en la naturaleza. Ella es su sierva, la dirige como Él quiere. La naturaleza testifica en su obra. La presencia inteligente y la acción activa de un ser que se mueve en todas sus obras de acuerdo con su voluntad. No es por un poder original inherente en la naturaleza, por lo que año tras año la tierra produce abundantemente y el mundo continúa su marcha perenne alrededor del sol. La mano del poder infinito está perpetuamente en acción,
guiando este planeta. El poder de Dios que se ejerce momento tras momento es en que lo mantiene en su rotación. Dice, Amén. el Dios del cielo está constantemente en acción. Su poder es el que hace que prospere la vegetación, que aparezca cada hoja y cada flor. No es por el resultado de un mecanismo que una vez puesto en acción continúa su obra, por lo que late el pulso o un aliento sigue el otro. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Y más abajo dice así, la misma página, la misma cita. Aunque el Señor ha cesado en su obra de creación, continuamente está en acción, sosteniendo y usando como a su siervo, como a sus siervos, las cosas que Él ha hecho. Dijo Cristo, mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere decir que la naturaleza no es un acaso que se está, pues el agua corriendo, pues el aire, las nubes, O que mi corazón lata nada más por que ahí. cada cosa se esté en su lugar. Todo es un designio que Amén. está dentro de un plan y Dios guía todas las cosas. A la vez que vayamos al campo, eso es lo que estamos predicando ahora. Más adelante vamos a regresar a este tema en esta serie de la filosofía de la verdadera educación. Vamos a estudiar vida en el campo y la relación con los 144,000. Pero quisiera decir ahora, rapidito, abriendo una ventana, de que el remanente ahora tiene que entender eso. Hay 3 salidas para el campo. Hay citas que direccionan en 3 etapas. Antes del decreto dominical, la obra de preparación, después del decreto dominical y después del decreto de muerte. Eso más al futuro vamos a estudiar en esta serie, así que usted no puede perder. Pero ahora estamos en la parte, creo que es una de las más importantes, porque la última, el Señor nos va a alimentar, entonces ¿para qué me voy a preocupar? ¿No? Claro. Pero ahora sí debemos preocuparnos. Sobre todo los que tienen hijos pequeños. Exactamente, porque tenemos que sacar nuestra familia de la ciudad, visando esto de educar a los niños, tenemos que encontrar la semilla, tenemos que encontrar, por decir, el insecticida, tenemos que aprender a manusear las herramientas. Esto no es un azar, un acaso de que vaya a aparecer la papaya, el limón, el perejil, el ajo. Eso tiene que ser un fruto de un trabajo duro, ¿no? Sí. Por tanto, hay una gran obra para que hagamos ahora. Y esto, lo que dice Amós al capítulo 4, versículo 12, dice claramente, por tanto, prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate, quiere decir, esta obra, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ahora es este tiempo de preparación. Quando nosotros veamos já o decreto dominical, a abominação desoladora, pois agora talvez vai ser demasiado tarde, agora é o momento de preparação. E qual é a preparação? É descobrir como educar-nos. Por isso disse educar, educar, educar. Então, em esse processo de educação, temos que descobrir como o Senhor guiou Adão e Eva, como o Senhor guiou pues, os patriarcas, temos aí também os profetas, e temos pessoas claves, como vamos estudar mais adelante, a história de José. Para um tempo de crises, venia a hambruna, e José tuvo que passar por um montão de pruebas para que ele pudiera ter, em el momento correcto, a alimentação, não solamente para sua família, pero para a igreja de aquele tempo e para o mundo de aquele tempo. Será que isso não é uma lição para nós também? Sí. Claro que sí. Y sobre todo, pastor, lo que nosotros ahora estamos entendiendo, porque tenemos bastantes testimonios, hermanos, que han salido, pero han salido y han dicho, bueno, ¿qué más hacemos? O sea, llegamos, plantamos, pero los niños quieren esto, quieren el otro. O sea, por eso tenemos que aprender de nuestros errores. Y miren qué dice el espíritu de profecía. Nos hemos olvidado mucho del espíritu de profecía cuando salimos de la ciudad al campo, porque los niños están creciendo, son inquietos. Lo normal es que sean inquietos. Vean qué dice en el libro La Educación, en la página 17 de este libro, dice la palabra de Dios. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con cada criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo del rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. La gloria de Dios en los cielos,
los mundos innumerables con movimientos prefijados, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz, el sonido del día y de noche. Todos estos eran temas de estudio para los alumnos desde la primera escuela en la tierra. O sea, acá están las materias. Acá están las materias. Y hoy en día, Babilonia ha copiado estas materias, pero miren cómo lo ha distorsionado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ahí, los misterios de la luz. Los misterios de la luz. Nosotros sabemos bien que en la high school o en la escuela ven la luz, la refracción, ven la desintegración del rayo solar y todo. Pero esto es para llevarlo a agradar al hombre. Porque hoy en día, si nosotros nos damos cuenta bien, toda la cuestión eléctrica, el Bluetooth, el Wi-Fi y todo, llevan el propósito de alabar al hombre. Y muchos pensamos, bueno, ¿y qué? ¿Dios tiene un celular? No, Dios tiene la oración. Y esa oración se transporta al cielo de una manera, por eso dice aquí el espíritu de profecía, estas materias llevaban para poder entender el secreto de la vida. Y dice ahí, los mundos innumerables con sus movimientos. Tú pregúntale ahora a un hijo de un hermano adventista, ¿cuántos mundos hay? Ni idea, no sabe. ¿De dónde viene Cristo? ¿De qué nebulosa viene Cristo? No sabemos. Mas, sin embargo, el espíritu de profecía nos había dicho, viene de Orión. ¿Cómo puedo yo encontrar Orión? ¿Cómo me puedo ubicar? En esta ciudad, por lo regular, todo el mundo anda mirando hacia abajo con el celular. Pero la verdadera educación es salir allá, pero capacitar a los muchachos, capacitarlos, mostrarles en la noche. Mira, a esa se le llama la osa mayor. No es para adorar como lo hacía o lo hace la astronomía moderna. No, despertarle el intelecto en decir, ¿tú crees que haya vida en otro planeta? La ciencia mala dice que no, pero la Biblia dice que hay mundos, hay seres no caídos, y por eso al muchacho, al llevarlo al campo, no le vamos a llevar al campo y le vamos a poner televisión, le vamos a poner internet, le vamos a poner, porque va a ser lo mismo. Vamos a llevar las cosas de la ciudad, pero al campo no. El propósito es llegar a despertar el intelecto. Y por eso hay una cita, pastor, que está ahí en el libro Mente y Carácter y personalidad. Dice la sierva del Señor, los alumnos que han obtenido conocimiento de los libros sin adquirir un conocimiento del trabajo práctico, no pueden aseverar que tienen una educación simétrica. Las energías que deberían haberse consagrado a los quehaceres en diversos ramos han sido descuidadas. La educación no consiste en usar solamente el cerebro. El trabajo físico es parte también de la educación esencial para todo joven. ¿Pudiera dar la cita si está? Sí, está en Consejos para los Consejo para los Padres y Alumnos, página 292. Ok, es que hay muchos hermanos que nos observan y apuntan las citas para... Ok, sí, está en Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no nada más es mental. O sea, para poder desarrollar bien el cuerpo humano, sí, hay que ejercitarlo, pero acuérdense que esto depende de esto y depende de la oxigenación del cuerpo. El ejercicio físico, lo único que le trae al cuerpo es meter más el oxígeno. Y la sierva del Señor dice que el milagro de Dios es que el oxígeno gaseoso lo mete a la sangre en hemoglobina, lo transporta a la sangre. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se sienten cansados de tanto celular, de tanta computadora? Porque no hacen por lo menos, y hoy hasta la ciencia lo dice, 30 minutos o una hora de ejercicio. Por eso, si nosotros vamos al campo, nosotros tenemos que tener horarios y ponerlo a ejercitar, porque si no, el muchacho va a estar inquieto. Y termino la cita. El trabajo físico es parte también de la educación esencial para todo joven. Falta una fase importante de la educación si no se le enseña al alumno a dedicar a un trabajo
útil. Wow. Pastor, yo quisiera dar un pequeño testimonio que cuando conocí este mensaje el año 1980, el Espíritu Santo trabajó conmigo de una manera tan maravillosa y hoy leyendo este tema de verdadera educación, yo miro que la mano de Dios me guió, porque me arrancó de la casa, porque mi familia me rechazó por conocer el sábado y decían que estaba loco, fanático, y fui obligado a irme porque no había opción y terminé en una escuela adventista, pero una escuela adventista modelo. Aquel tiempo, 1980, era una escuela rural, tenía que trabajar y había una parte que estudiaba, otra parte que trabajaba, estaba en medio de la naturaleza. Y hoy veo, como usted está leyendo, de que al joven trabajar con las manos, él va a estar capacitándose también físicamente, no solamente en los libros, de manera académica o intelectual, para hacer frente a las necesidades del futuro. Así es. Y a la otra bendición que fui submetido fue colportar, porque yo a las vacaciones tenía que salir, tocar puertas y colportar. Hoy todo parece que se va perdiendo, pero el Señor quiere restaurar todo esto. Así es. Me gustaría colocar una cita en la pantalla, Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos capítulo 3, versículo 21. Claramente la palabra de Dios nos deja saber que llegamos en esta hora, dice, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Mira, los tiempos de la restauración ¿de qué? De todas de las cosas. todas las cosas. Quiere decir que todo lo que fue colocado en el Edén, el Señor quiere restaurarlo al tiempo del fin otra vez. Y es interesante que también cuando vamos al libro de Hebreos, dice claramente el libro de Hebreos capítulo 9, dice así el capítulo 9, versículo 10, Hebreos 9, 10. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne, ahora escucha esto, impuestas hasta el tiempo de qué? Lo mismo dice, de reformar las cosas. Quiere decir que nosotros hoy, al tiempo del fin, tenemos una obra de restaurar todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? La verdadera educación, la doctrina del santuario, la agricultura, todo lo que Dios colocó en la escuela modelo del Edén, ahí entra el sábado, entra el matrimonio, entra la alimentación, todo quiere decir el tiempo de restaurar todas las cosas. Por tanto, la iglesia hoy tiene algo que el mundo está esperando y la iglesia no está apercebida. No está proveyéndole. Exatamente, não está proveyendo esta luz. Então, esses temas que estamos dando são temas solenes, porque agora nos toca não somente dar ao mundo esta luz, pero primeiro vivirla. Então, eu sou muito feliz porque o Senhor, aunque eu não conhecia nada disso que estou lendo agora, ou que estamos apresentando em esse tema, pero Deus já me estava colocando em esta escola de... e quando hablemos da escola de Madison, vamos entender como Sutherland y Magan quitaron los deportes de los muchachos, quitaron allá las canchas, ¿no? Y colocaron el huerto ahí para que los estudiantes pudieran trabajar. Quiere decir el modelo original. Hoy nuestros jóvenes están en el sillón, están ahí con la tecnología, tienen su cuerpo debilitado por falta de ejercicio y la mente atrofiada. Ahora el enemigo encuentra en esto entonces pues su campo de trabajo, ¿no? Sí, y por eso hoy las enfermedades, pastor, van a ser más mentales. Por eso es que la ciencia nueva, la psicología, también la sierva del Señor lo dice claramente, que es un producto de la desobediencia. Y sobre todo, nosotros tenemos que entender lo que el pastor dice, o sea, nuestros jóvenes, porque ellos van a ser los encargados. O sea, si nosotros queremos que ellos formen parte de los 144,000, pues nosotros tenemos que hacer esa parte, ¿verdad? Y por eso quiero leer una cita y vean el propósito. Este es el propósito ideal de Dios. Dice ahí en el libro La Educación, el huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegara a ser toda la tierra. Y su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, estableciera otros hogares y escuelas semejantes a las que Él había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo,
toda la tierra, miren el propósito de Dios, toda la tierra llena de hogares y escuelas donde se estudiarían la palabra y las obras de Dios y donde los estudiantes se prepararan para reflejar cada vez más plenamente a través de los siglos sin fin la luz del conocimiento de las obras. Ese era el plan. Pregunto, ¿está lleno de hogares fuera de las ciudades, en los huertos? ¿O dónde están todos los hogares? ¿Dónde están todas las familias? Pues definitivamente no hemos cumplido esto. Por eso el Señor a su remanente fiel, al que quiera hacerlo, pues Dios le va a permitir, ¿verdad?, hacerlo y lo va a llevar al cielo, porque muchos hermanos ni hemos entendido, muchos hermanos pensamos que vivimos dentro de la ciudad de Jerusalén. Y ese también es un error pensarlo. ¿Pero por qué? Porque el espíritu de profecía, y escúchenlo, si nosotros no queremos ahorita, ¿cómo quieren que Dios nos lleve al cielo cuando Él ha dejado claramente una cita allá en el libro Primeros Escritos? Dice la palabra del Señor que, a ver, déjeme buscarla. Juntos sí entramos en una nube. Bueno, tardaron 7 días en llegar. Y dice, déjeme ver dónde está. Muy importante, hermanos, de que ahora entendamos este proceso, porque muchos me preguntan, ¿cuándo debemos ir al campo? ¿A qué lugar voy? Hermanos, nosotros no podemos contestarle porque Dios nos va a guiar en este proceso, pero sí podemos conocer los principios que el Señor nos ha dado para hacer el cambio de la ciudad al campo. No pierda la secuencia de estos temas. Tal vez, pastor, al futuro podamos hacer una serie completa, salir de las ciudades o vida en el campo, donde podemos colocar directamente, pero ya en esta serie queremos colocar el principio de los puestos de avanzada. Sí, ¿sí? no, y pastor, lo que decía usted, muchos hermanos, ¿en cuándo? Hay una cita que los que tengan hijos pequeños, ellos sí ya. ¿Por qué? Porque crecen en la ciudad, mi hermano, lo estás perdiendo a tu hijo. Lo estás perdiendo a tu hijo. ¿Sí? Entonces, esa cita sí es clara. Los que tal vez somos padres, y se los digo ahora sí en una experiencia personal, tenemos que hacer sacrificios. La sierva del Señor dice, podemos trabajar en las ciudades, sí, pero no vivir en ellas. ¿Y por qué? Porque ahora nosotros entendemos. ¿Pero qué creen? El diablo modificó todo. Si antes el propósito era que no se reunieran los niños allá en banditas o para ir a tomar, no, ahora el diablo, si usted va a un parque no encuentra a ningún muchacho fuera. En un parque todo mundo está con la tecnología. Todo mundo ve el niño. Antes se nos sugería a los padres, ¿verdad?, tener las cosas, la computadora, tal vez la televisión en la sala, para que todos viéramos. Ahora el niño se esconde con su aparato y no sabemos ni qué ve. Por eso urge que si vamos a ir al campo con los niños pequeños, no llevemos tecnología, porque si no va a ser lo mismo. Tú ves allá en el campo, allá en una casita bien asoleada, vas encontrando una niña con pantalones a la moda y dices tú, ¿pero cómo lo vio si no vive en la ciudad? No, porque ahora la tecnología, la televisión, las redes sociales, todo están llevando también hasta para los del campo. Por eso la sugerencia es que si vamos nosotros a salir, cuidemos esa parte, ese aspecto. Y dice aquí en la cita de Primeros Escritos, página 17, dice, con Jesús frente descendimos todos de la ciudad a la tierra y nos pasamos a una gran montaña. Sí. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 de cada una y 4 de lado y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos, y vean esta cita que nos permite entender qué vamos a hacer en el cielo, dice. La ciudad ya baja del cielo. Descendió pues la ciudad y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar, dice la sierva del Señor, las espléndidas afueras de la ciudad, afuera. Allí vimos bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 4 columnas engastadas de piedras preciosas, perlas muy admirables a la vida. Estaban destinadas a ser residencia de los santos, o sea, fuera de la ciudad.
Y dice ahí, en cada una había un anaquel. Vi a muchos santos que entraban en las casas y quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo continuo, a las casas, para hacer algo con la tierra, dice. Aunque no de un modo alguno como para cultivarla, como la hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus cabezas y estaban continuamente alabando a Dios. O sea, Amén. el propósito de Dios no va a Del ser Edén perdido al Edén restaurado, ¿no? Y dice uno, wow. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quizás nosotros no recibimos esa educación. Quizás nuestros padres que fueron adventistas no tuvieron la oportunidad de proveernos esta educación a los que somos hijos adventistas. Pero si yo ya entendí el mensaje, ya lo vi, pues por lo menos en vez de rebajar más la norma, pues la elevemos. Si como adventista de tercera, cuarta generación, nunca nos enseñaron a salir al campo. Nunca habíamos entendido este mensaje. Ahora nosotros como padres, como hijos que tenemos adventistas, hagamos el esfuerzo. Ay, hermano, pero mire que aquí gano bien. Todo lo que tú ganes no se va a comparar como llevar tu familia al cielo. Pastor José, al año 2000 hubo un fanatismo muy grande de salir de la ciudad al campo. Y muchos, por la virada del milenio, pues salieron corriendo y despreparados. Este fue el gran problema porque fue un mal testimonio. Y muchos que salieron tuvieron que regresar avergonzados para atrás porque no sabían plantar, no tenían cómo sobrevivir. Sus hijos, pues, chasqueados, muchos divorcios porque la esposa tiene que tener su ambiente, ¿no? Su cocina, su comida, todo a preparar. Entonces, eso es lo que estamos procurando dar en este canal, en este ministerio, que la preparación es esencial. El Espíritu de Profecía habla claramente de la preparación. Tenemos que conocer la agricultura. Tenemos a un tiempo, vamos a hablar un poquito de las semillas, de cómo plantar los agrotóxicos y todo esto. Es importantísimo que ahora nosotros tengamos esta luz de los puestos de avanzada, porque muchos tiene, por decir, un emocionalismo, escucha un sermón, sale corriendo y ahora se mete en una cueva ya a esconderse de la bestia. No. Este no es el propósito. No. Usted ha comentado muy bien, es para quitar los niños de la ciudad, del ambiente, ¿no? De perdición que estamos en la ciudad. Entonces tenemos que salir a un ambiente rural ahora y criar los puestos de avanzada. ¿Qué es esto de puesto de avanzada? Yo tengo dos citas que quiero leer aquí. Eventos del tiempo final, página 22, dice: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Quiere decir, entonces, no debemos vivir en la ciudad, trabajar en la ciudad, pero salir afuera. Y a la página 32 dice así, este mismo libro: es designio de Dios que los hermanos se establezcan fuera de las ciudades y desde este puesto de avanzada amonesten a las ciudades y se levanten monumentos conmemorativos para Dios. ¿Cuáles son los monumentos conmemorativos de la ciudad? Una iglesita o un lugar de reunión, sea una casa, un lugar específico, y también debemos tener los restaurantes en la ciudad. Esto es lo que dice la inspiración. Pero afuera de la ciudad tenemos que tener los puestos de avanzada, donde vamos a tener el huerto, pues no vamos a comer el aire, apenas tenemos que tener los vegetales, las frutas y todo en orden. Tenemos que también criar un sanatorio, aparte de tener una casa donde vivamos, tenemos que tener un sanatorio para dar los tratamientos naturales. Vamos más adelante a hablar sobre esto, la obra médico-misionera. Al tiempo del fin, todo miembro de la iglesia va a ser un obrero médico misionero. Si eso está escrito, es profecía. Triste, como usted mencionó, a veces somos adventistas de segunda, tercera, cuarta generación y nunca nos enseñaron esas citas, nunca nos leyeron y nosotros pues no estamos preparados. Por tanto, ahora se requiere de una preparación especial. Tenemos que tener una imprenta donde vamos a tener ahí la publicación de libros, producir DVDs y material, folletos, para hacer la obra
misionera en las ciudades. Así que todo eso está intocado. Por eso le decía de que nos urge ahora dar este tema de manera que podamos leer, no solamente hablar, pero leer para que usted entienda de que ahora, y yo también, que podamos tener esos centros misioneros en la ciudad, pero más que todo el puesto de avanzada afuera. Entonces, para que tengamos un restaurante o una casa de jugoterapia, tenemos que tener pues la zanahoria, el limón, la manzana y que todo eso, ¿no? Y por eso tenemos que aprender a plantar, por eso la escuela del Edén es importantísima. Y Ahora, Pastor José, usted mencionó hace un momento en privado conmigo de que ustedes ya están trabajando en esta parte de preparar la semilla, porque estamos dando aquí también la clase de agricultura. Hable un poquito más, porque no es solamente ir al campo, es tener Sí. la comida, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y les quiero dejar a los hermanos que ven el canal, sí, en cualquier parte que vean el canal, no crean que porque nosotros no salimos, el pueblo de Dios no está saliendo. O sea, está saliendo. Hay muchos hermanos que ya desde años han organizado su salida. Yo soy testimonio de que conozco bastantes que tienen su restaurancito en la ciudad y viven afuera. Y por ejemplo, nos hemos topado ahorita con un gran problema. Lo que dice el pastor, lo de las semillas. Ustedes saben que a nivel mundial está una empresa que se llama Monsanto, que pues acaba de comprar a Bayer, acaba de comprar varias empresas. Usted puede buscarla en internet y escuche, es una empresa a nivel mundial. Y toda esa empresa tiene un propósito. Si nosotros lo vemos del lado amable, podemos entender, bueno, pero es para poder proveerle a toda la población estos alimentos. Manipulan las semillas y les ponen cierto ADN tal vez de insectos. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la semilla del maíz. En toda la zona de Chiapas, cuando el presidente de México firma con esta empresa de que podía entrar, porque en Venezuela y en otras partes no permitieron la entrada de esta empresa, llegó la empresa y les empezó a pedir a todos los agricultores las semillas que ellos tenían y que les iban a entregar semillas mejoradas. Tuvimos la necesidad de tener reuniones tanto con las partes del gobierno como con hermanos y poder organizarnos qué hacer. ¿Por qué? Porque sabemos bien que las semillas producidas por esta empresa, o sea, tú vas y las siembras, pero ya no dan. O sea, la misma semilla que da ya no sirve para volverla a sembrar, sino que tenías que ir y volver a comprar semillas con esta empresa. O sea, todo esto es dinero, pues, ¿sí? Entonces, las pusieron híbridas, las pusieron que ya no pudieran dar semillas. Pero el Señor nos ha mandado, como dice en Génesis, todo árbol en que hay semilla, en que hay vida en él, os servirán para comer. ¿Qué empezamos a hacer entonces con varios hermanos de la sierra, de la selva, de Chiapas? La sugerencia fue que guardáramos nuestra semilla criolla. ¿Por qué? Porque sabemos bien que la sierva del Señor tampoco nos manda a comprar 100 acres o terrenos sumamente grandes. No, ella dice un pedazo de tierra con de tu familia, que aprendas a sembrar. Hemos tenido clases cómo sembrar, porque dice uno, bueno, últimamente si siembro yo el tomate o la lechuga, va a dar el tomate y va a dar la lechuga, me la como y ya no voy a tener. No, hemos aprendido a sembrar por eras. Siembro esta semana esta era, siembro la otra semana la otra era, siembro la otra semana la otra, o surco como le llamemos, y así van a ir dando consecutivamente las frutas y las verduras. O sea, no vamos a sembrar de un jalón y vamos a cosechar de un jalón. No, vamos a ir organizando todo ese sembrar. Y con muchos hermanos allá que viven en la selva, que viven en los altos, se ha organizado esa parte. Entonces, tanto fue la presión del gobierno que quisieron empezar ya a multar a las personas que sembraban con semillas criollas. ¿Por qué? Porque supuestamente el pretexto era de que las semillas criollas echaban a perder los cultivos en donde estaba Monsanto. Pero la pregunta era,
¿Pero qué no se supone que las de Monsanto son las genéticamente bien? No, el pretexto era acabar con esas semillas originales. Hoy por hoy, en la ciudad donde tenemos un restaurancito también, que está atendido por hermanos, hay una asociación que se tuvo que organizar en defensa de las semillas criollas, le llamamos nosotros, las semillas originales. Nos han embatido. No soy el dirigente de esa organización, pero sí conozco a las personas y por radio, porque pues allá todavía no televisión, y por radios seculares, invitamos a la gente, si tienen semillas criollas, tráigamela, la vamos a resguardar. Y esa asociación en Chiapas tiene un banco ya de semillas, y los hermanos adventistas del séptimo día que están viviendo, que ellos siembran y todo, han guardado un poco de semilla. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que viene una crisis y viene dura. No es para alarmar ni nada, sino simplemente ver cómo esto ha ido avanzando, o sea, no ha estado estancado. Hoy en día, hermanos, usted no me va a dejar mentir, va a comer una piña con sabor a sandía, o va a comer un mango con sabor a pera. O sea, cada cosa que está haciendo el ser humano, manipulación biogenética, que dice uno, wow, y el propósito divino de Dios. Entonces, es lo que hemos estado haciendo, pastor, Sí, ya nos organizamos. muy bueno el aporte que usted hizo. Y quisiera decir a los hermanos de Sudamérica, también allá tenemos varios hermanos que se están ya organizando para que tengan su banco de semillas para que podamos enfrentar la crisis que viene. Esta vai ser a maior riqueza, água e comida. Hoje é ouro, dólar e que tanta coisa, pero ao futuro, exatamente, ao futuro, a maior riqueza será água potável e frutas e vegetais. Por isso lhe digo, meu irmão, minha irmã, se você quer mais informação, entra em contato com nós, porque estamos colocando o programa de agricultura original, como acabamos de ler em la palavra, para formar os puestos de avançada. Al futuro vamos ter outras classes que vamos regressar a este tema e vamos falar, por decir, del plan para o tempo del fim. O Senhor quer que em cada cidade onde haya uma igreja, haya também um sanatório, uma escola e também um puesto de avançada. E cada membro da igreja, está escrito, al futuro vamos trazer as citas, vai ser um obreiro médico missioneiro. Por isso, estamos muito encantados de poder estar trayendo este material que é a palavra de Deus. Já vamos acercándonos al término de esta segunda clase, pastor. Y la cuestión de la obra médico-misionera, ahorita a veces muchos hermanos dicen, pero es que, o sea, ¿cómo el agua, cómo el sol? O sea, si están recomendando que ni nos asolemos. Miren, el éxtasis de la reforma, de la obra médico-misionera, ahorita conviene, dice la sierva del Señor, ver las causas de las enfermedades, analizarlas, bien estudiarlas, porque en la ley dominical, si nosotros entendemos todo el panorama de Apocalipsis, escuchen, solamente con que se vaya la energía eléctrica, solamente con eso, ¿cuántas carencias van a haber? Órganos, cirugías, o sea, va a haber una necesidad tremenda. Un caos en las ciudades, elevadores que están trabados, accidentes en las esquinas, los un montón de freeways gente tirados. sufriendo. Sí, y nosotros vamos, no es que te vas a ir, como decía el pastor, no es que me voy a ir a esconder en la cueva por la bestia, no, porque tiene su tiempo de que vamos a salir, pero vamos a bajar, a ayudar a la gente, porque acuérdense, viene el fuerte pregón en donde la gente tiene su oportunidad de creer a este evangelio. Quizás ahorita lo veas indiferente, hasta el mismo adventista es indiferente, prefiere una inyección o prefiere una pastilla a tener una paciencia en un remedio natural. Por eso la sierva del Señor dijo, ha llegado la hora que todo miembro de iglesia tiene que practicar la obra médico-misionera. Y tú puedes decir, en una ocasión dando allá una clase, llegó conmigo de la Ciudad de México un señor, yo no sabía que era médico formado en una escuela, sí, una escuela de gobierno, de la medicina general, allá en México. Y me vino y me cuestionó y me dijo, bueno, dice, lo único que yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo es que ustedes
van a formar un médico para tratar enfermedades en 6 meses. Yo en la UNAM, 5 años de estudio, 1 año de especialidad, 1 año de internado, 1 año de servicio, casi 10 años. Y ustedes me dicen que en 6 meses. Y yo fue que le contesté, bueno, mire, vamos a poner un ejemplo. Los médicos normales agarran el corazón e investigan miles de enfermedades y cada día salen más enfermedades. Y eso les enseñan cada una de las enfermedades, sí es cierto. Aquí lo único que nosotros hacemos es agarrar el órgano y enseñarle cómo ese órgano va a estar sano y va a estar bien. Así que todas las otras enfermedades no lo van a afectar. ¿Por qué? Porque el órgano va a estar sano. Entonces se quedó y dijo, bueno, Tiene sentido. sí, no se van ustedes. No, nosotros nos vamos al cuerpo. Acuérdense que el cuerpo, Dios le dejó un sistema inmunológico por misericordia de Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces? A veces muchos hermanos, cuando se les va a hacer unos simples tratamientos de hidroterapia, dicen ellos, wow, con esto me voy a sanar. Tenga confianza en Dios. El que sana es Cristo Jesús. Amén, gloria Entonces, a Dios. todas esas partes, pastor, nos ha llevado a nosotros a tener esa experiencia y decimos, no, la iglesia está trabajando. Y ahorita que está llegando la señal de la televisión a California, a todo este estado y tal vez en otras partes de Sudamérica, yo les digo una cosa, si están escuchando este tema es porque Dios quiere que te pongas a pensar. Amém. Eu quisiera concluir esta segunda classe com uma cita bíblica que está em Apocalipse, capítulo 18, e o versículo 23. Apocalipse, capítulo 18, e o versículo 23. E a palavra de Deus nos dá uma interessante exposição de lo que estamos falando aqui. Diz: luz de lâmpada não alumbrará mais em ti, nem voz de esposo e de esposa se oirá mais em ti, porque tus, agora escucha, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas, ¿quién? Todas las naciones. Aquí está hablando de la caída de Babilonia y menciona claramente de que los grandes mercaderes, que são as grandes corporações, serão derrumbadas por el mismo Senhor. E essas grandes ou mega corporações colocaram uma trampa a nível mundial, onde que estão administrando todas as coisas, o água, a comida, e por isso o Senhor disse que agora vem um engano por tus hechicerias. A palavra hechiceria em grego é farmakeia. Isto vamos falar um pouquinho mais allá em el livro de Gálatas al futuro, al capítulo 5, versículo 20, que habla claramente que são as obras de la carne. Portanto, todas as nações serão engañadas por la bestia, por el dragão e por el falso profeta, porque eles se uniram e, através de um sistema de mega corporações, sus mercaderes, enganaram as nações. Portanto, el remanente del Senhor, el remanente de Dios, tiene que entender que a ese tiempo debemos hacer la provisión y el Espíritu Santo nos quiere guiar para que podamos tener los puestos de avanzada, la agricultura, así como José en Egipto, debemos ahora también conocer la obra que nos toca para realizarla al tiempo del fin. Pero yo quisiera concluir en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15, estamos hablando del Edén, e de la agricultura, diz assim Gênesis 2:15. Tomou, pois, Jeová Deus al hombre e lo puso en el huerto del Edén. ¿Para quê? Para duas coisas, para que lo labrara e lo guardase. Bueno, já comentamos de maneira muito importante de que a atividade física é importante, pero eu quisiera agregar algo mais que está em el livro de Números, capítulo 8, Números capítulo 8, a ver, diz assim Números capítulo 8, a ver, que significa esto de labrar e guardar. Vamos ao capítulo 8 de Números, ao versículo, aqui lo tenho, diz assim, versículo 14, está falando de los levitas, 8:14. Assim apartarás a los levitas
de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. El Señor aquí está apartando, como antes eram os primogênitos, pero agora Deus está apartando los levitas para ocupar um lugar especial em el santuário, em el serviço del santuário. E disse assim o versículo 15, después de esto vendrán los levitas a ministrar, mira, a ministrar, ellos deberían que ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. No olvides esta palabra, ministrar. Los levitas deberían ministrar, deberían ser ministros. Esta palavra, agora que leímos em Gênesis 2:15, que era lavrar e guardar, vou ler agora o versículo 19. Aí mesmo, Números 8:19, que é ministrar. E eu he dado em dom los levitas a Aarón, versículo 19, e a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio. Aí está a palavra lavrar, a mesma palavra de Gênesis 2:15, que Adão devia lavrar, agora se aplica a los levitas, que deviam ministrar ou ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Pero ahora hay otra palabra que también es guardar. Entonces, versículo 26, ahí mismo Números capítulo 8, versículo 26 dice, servirán con sus hermanos, está hablando de los levitas, en el tabernáculo de reunión para hacer ¿qué? La guardia. Quiere decir que la obra de Adán no era só estar plantando, cosechando allá en el huerto del Edén. Él era como un levita, él debía ejercer el ministerio y debía guardar también en el aspecto espiritual las cosas espirituales. Dice, para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Aquí está entonces algo muy importante, que los levitas, así como Adán y así como también los 144,000 serán sacerdotes al Señor, serán apartados para el ministerio. Quiere decir que no solamente debemos cuidar de proveer la comida o plantar a la semilla a la tierra, pero cuidar de los intereses espirituales. Que Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor para concluir esta clase. Padre querido, gracias porque ha dado a Adán en el Edén el modelo perfecto para tu pueblo en todos los tiempos. Bendícenos, Señor, para que podamos crecer en conocimiento y sabiduría. Te lo pedimos todo por Jesús. Amén.